Imagine un desierto africano donde el calor abrasador parece doblar el aire y las dunas esconden secretos enterrados por el tiempo. Ahora, visualice un escenario improbable: leones, los reyes indiscutibles de la sabana, cara a cara con gorilas, los inteligentes gigantes de los bosques. Esta no es una leyenda inventada para impresionar a los niños, sino un registro olvidado, enterrado en las páginas amarillentas de exploradores y misioneros que presenciaron una guerra tan brutal como sorprendente. Leones y gorilas jamás debieron cruzarse en territorios tan áridos, pero el cambio climático, la hambruna y el desplazamiento forzado crearon el escenario perfecto para lo inesperado. Por un lado, la fuerza bruta de los felinos, estrategas de caza en manada guiados por su instinto de supervivencia. Por otro, la astucia y la unidad de los gorilas, que transformaron rocas, troncos e incluso su propia inteligencia en armas letales. El choque entre estos dos poderes naturales dio lugar a batallas legendarias que pocos se han atrevido a relatar. Quienes sobrevivieron describieron escenas que desafían la imaginación, rugidos que hacían vibrar la arena, puños capaces de aplastar huesos y estrategias colectivas que parecían más cercanas a la guerra humana que a la guerra salvaje. A lo largo de esta narrativa, descubrirás cómo comenzó este conflicto, quiénes fueron sus protagonistas y por qué, a pesar de su magnitud, casi ha desaparecido de la memoria colectiva. Las voces de quienes presenciaron la guerra resuenan como susurros olvidados, implorando ser escuchadas de nuevo. Prepárense, porque esta no es solo una historia de animales. Es un retrato épico de territorio, poder y supervivencia. Una batalla que nos hace reflexionar sobre la naturaleza humana. Bienvenidos a la guerra olvidada del desierto africano, un enfrentamiento entre reyes y gigantes por el trono de la supervivencia. Si crees haber presenciado todos los enfrentamientos épicos de la naturaleza, prepárate para adentrarte en uno de los capítulos más impresionantes y desconocidos de la historia animal. Esta no es una simple historia de depredadores y presas. Es un relato excepcional, casi borrado por el tiempo, que nos lleva al corazón del desierto africano, donde leones y gorilas se enfrentaron en batallas que desafían la lógica y la biología misma. Durante siglos, exploradores, viajeros y cazadores han registrado sucesos extraordinarios en diarios olvidados. Entre ellos, destacan los relatos de un conflicto en el que dos de los mayores símbolos de fuerza de la naturaleza colisionaron en busca de territorio y supervivencia. Pero ¿por qué estas historias apenas han sobrevivido? ¿Qué motivó este choque inesperado? ¿Y qué lecciones podemos aprender aún de estos encuentros legendarios? A lo largo de esta serie, te transportarás a una época en la que la naturaleza imperaba. Experimentarás los paisajes desolados donde el hambre obligaba a reyes y gigantes a luchar por cada gota de agua, cada sombra, cada bocado de alimento. Comprenderás cómo las estrategias de guerra animal revelan mucho sobre el liderazgo, la unidad y el poder, valores que también marcan la trayectoria humana. Pero antes de comenzar este viaje épico, tengo una petición especial: suscríbete al canal ahora para no perderte ni un solo detalle de esta increíble historia. Activa la campanita de notificaciones y dale a me gusta, porque realmente ayudas a mantener vivo este proyecto de recuperación de guerras e historias olvidadas de la naturaleza. Y, por supuesto, quiero saber de ti: ¿desde qué país y ciudad estás viendo este video? Cuéntamelo en los comentarios, porque es fascinante ver cómo esta historia olvidada conecta a personas de todo el mundo. Ahora, relájate y prepárate para lo inesperado, porque la guerra entre leones y gorilas está a punto de comenzar. Los orígenes de la guerra. La historia comienza mucho antes de que el primer rugido resonara en las dunas. El desierto africano, ahora visto como un océano de arena y calor, fue antaño una tierra de sabanas fértiles, ríos caudalosos y bosques que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El cambio climático radical alteró drásticamente este paisaje, obligando a las especies a migrar en busca de nuevos territorios. Fue en este paisaje transformador donde los caminos de leones y gorilas, que nunca debieron cruzarse, comenzaron a converger. Los leones, adaptados a la sabana abierta, siempre han sido maestros de la caza en grupo.
Sus estrategias, basadas en la coordinación y la fuerza, los convirtieron en los reyes indiscutibles de su territorio. Sin embargo, a medida que la sabana se volvió árida, la escasez de presas los empujó a zonas cada vez más hostiles. El hambre es implacable, e incluso los más poderosos deben arriesgarse a lo desconocido para sobrevivir. Por ello, pequeñas manadas de leones se aventuraron en regiones desérticas en busca de presas. Los gorilas, por otro lado, eran criaturas de los bosques densos. Dependían de los árboles para refugiarse, de las frutas para alimentarse y de la cohesión familiar para sobrevivir. El cambio climático los afectó brutalmente, los ríos se secaron, los bosques desaparecieron y muchos grupos se vieron obligados a desplazarse a regiones insólitas. Algunos grupos, impulsados por el instinto y la necesidad, avanzaron hacia zonas semiáridas, donde la vegetación achaparrada y la lucha por el agua se convirtieron en algo cotidiano. En este punto crítico de la historia natural, dos mundos distintos colisionaron. Los leones, acostumbrados a cazar ñus, cebras y antílopes, se encontraron con criaturas a las que nunca se habían enfrentado, gorilas musculosos, unidos en manadas y dotados de una fuerza física capaz de rivalizar con cualquier depredador. Para los felinos, estas eran presas improbables, pero tentadoras en tiempos de escasez. Para los gorilas, los leones eran invasores de un espacio vital que aún ofrecía sombra y agua. El contacto inicial no fue inmediato. Durante semanas, los informes indican que los dos grupos simplemente se observaban a distancia. Los leones seguían a los gorilas desde lejos, estudiando sus movimientos, mientras que los gorilas, alertas, respondían con vocalizaciones intensas, golpes de pecho y demostraciones de fuerza para intimidar a los depredadores. Era un juego silencioso de amenaza y resistencia, en el que cada bando ponía a prueba los límites del otro. Pero el hambre es despiadada, y los leones no tardaron en arriesgarse. El primer ataque ocurrió al anochecer, cuando una leona se acercó sigilosamente a un gorila joven que se había alejado del grupo. Lo que parecía una presa fácil se convirtió rápidamente en un espectáculo de brutalidad. Los gorilas adultos intervinieron furiosos, lanzando piedras y troncos, asustando a la leona y obligando a la manada a retirarse. Esta derrota inicial marcó el inicio de una escalada de violencia. A partir de este momento, las hostilidades se intensificaron. Los leones comenzaron a atacar en grupos más grandes, aprovechando su capacidad innata de coordinación. Los gorilas, a su vez, adoptaron tácticas defensivas, formando círculos alrededor de los más jóvenes y aprovechando el entorno. Algunos informes describen a gorilas construyendo barricadas improvisadas con ramas y piedras, algo casi inimaginable en el comportamiento animal convencional. Este inusual enfrentamiento despertó el interés de los exploradores y pueblos nómadas que habitaban la región. Muchos transmitieron oralmente las historias de estas batallas, mientras que pocos se atrevieron a registrarlas en diarios e informes. El enfrentamiento entre reyes y gigantes parecía sacado de la mitología, pero para quienes lo presenciaron, fue una lucha real y sangrienta por la supervivencia en un mundo implacable. Las batallas no eran constantes, pero cuando ocurrían, transformaban el desierto en un escenario de caos. Rugidos resonaban en las dunas, puños golpeaban el pecho y nubes de polvo se elevaban al son de carne y huesos chocando. Estas escenas impactaban profundamente a los observadores, quienes veían en los animales una representación del instinto humano de guerra, poder y dominación. Así nacieron las primeras leyendas de la guerra olvidada del desierto africano. Un conflicto improbable, nacido del cambio climático y la lucha por los recursos, transformó a leones y gorilas en rivales. Lo que comenzó como encuentros ocasionales pronto se convertiría en una guerra de supervivencia, marcada por batallas legendarias que resonarían durante generaciones. Esto fue solo el comienzo, y el desenlace sería aún más brutal. Primeras batallas. El primer enfrentamiento directo entre leones y gorilas marcó un punto de inflexión irreversible. El desierto, que hasta entonces había sido escenario de una supervivencia silenciosa, se convirtió en un campo de batalla. El sol poniente tiñó de rojo el horizonte mientras una manada de leones,
liderada por un macho joven e impetuoso, avanzaba hacia una tropa de gorilas que descansaba cerca de una pequeña fuente de agua. El choque era inevitable, la vida exige riesgos, y ese día, ambos bandos estaban dispuestos a pagar el precio. El ataque comenzó con la típica precisión leonina. Las hembras avanzaron primero, rodeando las orillas del manantial, mientras el macho rugía para sembrar el miedo. Pero a diferencia de los ñus o las cebras, los gorilas no huyeron. Se encabritaron, golpeándose el pecho con fuerza, produciendo un sonido profundo que reverberaba como tambores de guerra. Para los felinos, esta inesperada resistencia fue la primera señal de que se enfrentaban no a una presa común, sino a adversarios. El impacto físico fue brutal. Un gorila alfa, líder del grupo, saltó hacia adelante y asestó un puñetazo devastador a una leona que avanzaba. El impacto fue tan fuerte que el animal rodó por la arena, aturdido. En respuesta, dos leonas atacaron juntas, intentando sujetar al gorila por las patas. La escena era caótica, rugidos se mezclaban con gritos estridentes, y el polvo levantado por zarpas y puños transformaba el campo en una nube sofocante. Los gorilas adoptaron rápidamente una estrategia colectiva. Formaron un círculo alrededor de las crías y las hembras, mientras los machos adultos avanzaban como un muro viviente. Algunos arrancaron piedras del suelo y las lanzaron con una fuerza sorprendente, golpeando a los leones en pleno salto. Los felinos, entrenados en el arte de la caza en grupo, intentaron encontrar huecos en las defensas, pero fueron repelidos por ataques que combinaban fuerza bruta e inteligencia. A pesar de su resistencia, la lucha no solo favorecía a los gorilas. Una ágil leona logró atrapar a uno de los jóvenes que se había alejado del círculo protector. El grito resonó por el desierto, desatando un frenesí de violencia. El alfa, enfurecido, atacó con una fuerza tremenda, golpeando a la leona hasta que ésta liberó a su presa. Pero este momento de triunfo le salió caro. El león macho aprovechó la distracción y clavó sus colmillos en el hombro del líder, dejándole una cicatriz que se convertiría en símbolo de la guerra. La batalla duró largos minutos que parecieron horas. Cuando los leones finalmente se retiraron, exhaustos y heridos, el campo quedó marcado por rastros de sangre y profundas huellas en la arena. Los gorilas permanecieron juntos, respirando con dificultad, pero sabían que esto era solo el principio. El desierto había presenciado algo nuevo, ya no eran encuentros ocasionales, sino una guerra abierta entre especies que nunca debieron haberse encontrado. La noticia del enfrentamiento se extendió rápidamente entre los pueblos nómadas de la región. Historias de los reyes de la sabana contra los gigantes del bosque circulaban alrededor de las fogatas nocturnas, adquiriendo tintes legendarios. Algunos veían a los gorilas como representaciones de guerreros humanos, organizados y protectores, mientras que los leones simbolizaban el poder puro y el dominio natural. El conflicto adquirió tintes casi míticos, como si fuera un reflejo de la lucha humana por el territorio y la supervivencia. Los leones, incluso derrotados en el primer encuentro, no se rindieron. Su instinto depredador les exigía nuevos intentos. Hambrientos, comenzaron a atacar en diferentes momentos, especialmente de noche, cuando su visión felina les daba ventaja. Pero los gorilas aprendieron rápidamente. Desarrollaron vigilantes nocturnos que se turnaban para mantener alerta al grupo. Esta adaptabilidad sorprendió incluso a los cazadores que observaban desde lejos, quienes anotaron en sus diarios que los gorilas luchaban como hombres. Un segundo enfrentamiento, semanas después, demostró aún más la ferocidad del enfrentamiento. Esta vez, los leones lograron herir gravemente a dos gorilas adultos, pero lo pagaron caro, perdieron a una de las leonas en el proceso, aplastada por un golpe en el cráneo que le rompió el cuello. La balanza comenzaba a inclinarse. Ninguno de los bandos era invencible, y cada batalla dejaba profundas cicatrices, tanto físicas como psicológicas, en los supervivientes. Así, las primeras batallas cimentaron la guerra olvidada. El desierto africano se convirtió en escenario de un conflicto que parecía trascender la naturaleza misma.
No se trataba solo de comida o territorio. Se trataba de resistencia, honor y supervivencia en un mundo despiadado. Y mientras el viento traía el eco de rugidos y gritos, una pregunta comenzó a atormentar a quienes observaban desde lejos: ¿hasta dónde podría llegar esta guerra? La escalada de la guerra tras los primeros enfrentamientos, quedó claro que no sería una disputa pasajera. El desierto africano se había convertido en el escenario de una guerra que cambiaría para siempre la dinámica entre ambas especies. Con cada encuentro, leones y gorilas aprendían más sobre su enemigo, ajustando sus estrategias y haciendo la siguiente batalla aún más sangrienta. No eran solo animales que luchaban por sobrevivir, eran guerreros adaptándose a la guerra. Los leones, acostumbrados a emboscar a sus presas, comenzaron a innovar. En lugar de atacar de frente, usaron las dunas como camuflaje, acercándose en silencio hasta el momento oportuno para saltar. Rugieron menos y esperaron más, aprovechando el factor sorpresa. Al mismo tiempo, se dividieron en pequeños grupos para rodear a los gorilas, intentando aislarlos y romper su formación defensiva. Pero los gorilas también evolucionaron. Dejaron de ser simples defensores pasivos. Inspirados por el liderazgo de sus machos alfa, formaron patrullas que recorrían el territorio en busca de señales de leones. Usaban árboles muertos como armas improvisadas y mantenían a los más jóvenes en el centro del grupo. En ocasiones, incluso construían pequeñas trincheras de arena y piedra, una impresionante prueba de su adaptabilidad. Los encuentros se hicieron más frecuentes, y la sangre teñía la arena con una intensidad cada vez mayor. Los exploradores europeos, al registrar estas escenas en sus diarios, describieron la guerra como un espectáculo que rivalizaba con las batallas humanas. Rugidos y gritos resonaban como truenos, y muchos creyeron presenciar un fenómeno que trascendía la mera biología, como si la naturaleza misma estuviera representando una tragedia épica. En una de esas batallas, un veterano león alfa lideró una ofensiva que casi diezmó a un grupo entero de gorilas. Con precisión estratégica, el león dividió su manada en dos frentes, uno distraía a los machos más fuertes, el otro atacaba a las crías. La masacre solo se detuvo cuando el gorila líder, herido pero implacable, logró golpear al alfa con una gran roca, rompiéndole una pata. El felino sobrevivió, pero nunca recuperó el liderazgo. Los gorilas también tuvieron sus victorias emblemáticas. En una emboscada sorprendente, una manada liderada por 3 machos dominantes logró rodear a 2 leonas y, con brutales golpes, aplastó a una de ellas antes que a la otra. Esta demostración de poder sembró el miedo en la manada, que se retiró desorganizada. Por primera vez, los leones experimentaron algo parecido al pánico, una emoción poco común en los depredadores en la cima de la cadena trófica. Con el tiempo, tanto leones como gorilas comenzaron a evitar batallas innecesarias, pero cuando se encontraban, la confrontación era inevitable. Ninguno de los dos bandos podía ceder territorio, pues retirarse significaba morir de hambre o sed. Esta tensión constante creaba un clima de vigilancia permanente, ojos atentos, sentidos agudos y músculos siempre listos para la batalla. Los pueblos nómadas comenzaron a interpretar la guerra como una señal divina. Muchos creían que los leones y los gorilas encarnaban fuerzas cósmicas en conflicto, el poder puro contra la inteligencia colectiva. Las tribus incluso realizaban rituales antes de cruzar territorios donde se libraba la guerra, por temor a verse atrapadas en medio de una confrontación que parecía descomunal. La escalada de violencia alcanzó su punto álgido cuando leones y gorilas comenzaron a atacar incluso fuera del combate directo. Los leones emboscaron pequeñas manadas en movimiento, mientras que los gorilas, en un acto sorprendente, destruyeron las guaridas improvisadas que usaban los felinos por la noche. El desierto ya no era solo un campo de supervivencia, sino un campo minado de venganza y represalias. Lo que comenzó como encuentros ocasionales se había convertido en una guerra abierta. El otrora silencioso desierto africano ahora vibraba con los ecos de la violencia. Y en el corazón de este conflicto, tanto leones como gorilas aprendieron una amarga lección: sobrevivir requería más que fuerza.
Requería estrategia, coraje y, sobre todo, la disposición a pagar cualquier precio. El punto de ruptura. Toda guerra tiene un punto de quiebre, ese instante en que la violencia alcanza proporciones irreversibles. Para leones y gorilas, ese punto llegó durante una temporada particularmente cruel. Las lluvias habían escaseado y la escasez de agua convertía cada manantial en territorio sagrado. Quien controlaba un manantial controlaba la vida. Ya no había lugar para negociaciones discretas, cada encuentro se convertía en una batalla sangrienta y cada victoria en una cuestión de supervivencia inmediata. Fue durante una de estas severas sequías que ocurrió el mayor enfrentamiento registrado. Una manada de más de 20 leones, liderada por un imponente macho de melena oscura, se enfrentó a una manada de 15 robustos gorilas, incluyendo 3 machos alfa. El escenario era un oasis marchito con un charco de agua fangosa en el centro. Ambos grupos sabían que solo uno podía sobrevivir. El inicio de la batalla estuvo marcado por una tensión casi insoportable. Los leones avanzaron en formación semicircular, intentando acorralar a los gorilas. En respuesta, los primates formaron un muro sólido, golpeándose el pecho y blandiendo piedras como lanzas. El silencio del desierto fue interrumpido por rugidos y gritos guturales, creando una sinfonía salvaje que presagiaba el caos inminente. Cuando se produjo el primer ataque, el campo se transformó en un torbellino de polvo y sangre. Las leonas cargaron por los flancos, mientras los machos intentaban derribar a los gorilas más grandes. Pero los gigantes resistieron con fiereza. Uno de ellos levantó una enorme roca y la lanzó contra una leona que saltaba, aplastándole el cráneo al instante. El impacto resonó como un trueno, aumentando aún más la ferocidad de la lucha. Los despiadados leones respondieron coordinadamente. 3 de ellos lograron abatir a un joven gorila, que forcejeó desesperadamente antes de ser destrozado por las afiladas garras. La manada de gorilas reaccionó furiosa, avanzando al unísono y derribando a otro león macho, quien fue destrozado por los fuertes puños de los primates. El oasis se transformó en un cementerio improvisado, cada centímetro de arena marcado por la sangre y el sufrimiento. El macho alfa del gorila, ya herido en batallas anteriores, lideró la resistencia con una valentía casi suicida. Con golpes devastadores, logró defenderse de 2 leones a la vez, pero no salió ileso. Un felino le clavó los colmillos en el muslo, desgarrando la carne y dejándole una profunda herida. Incluso cojeando, el gorila continuó luchando, inspirando a los demás a no rendirse. En el clímax del enfrentamiento, el león macho de melena oscura y el gorila alfa se encontraron cara a cara. Fue un duelo legendario. El león avanzaba con ágiles saltos, intentando alcanzar la garganta del enemigo, mientras el gorila bloqueaba y respondía con brutales golpes. En un momento crítico, el gorila logró agarrar al león por el torso y aplastarlo contra el suelo, pero antes de que pudiera rematar, otra leona atacó por detrás, hiriendo gravemente al gigante. Cuando el polvo se asentó, el campo estaba sembrado de cadáveres. 5 leones yacían muertos, entre ellos una hembra veterana y un joven prometedor. Del lado de los gorilas, 3 cayeron, incluyendo uno de los machos alfa. La victoria, si así se le podía llamar, fue agridulce para ambos bandos. El agua del oasis, teñida de rojo, ya no parecía merecer el precio pagado. Los supervivientes se retiraron, con heridas físicas y cicatrices emocionales. Por primera vez, quedó claro que esta guerra no tendría vencedores absolutos. Cada batalla agotaba las fuerzas, reducía el número de combatientes y dejaba cicatrices permanentes. Pero la lógica de la supervivencia no daba tregua. En el desierto, la vida pertenece solo a quienes luchan hasta el final. Este enfrentamiento se conoció entre los nómadas como la masacre del oasis. Hasta el día de hoy, en rincones olvidados de África, algunos cuentan historias de este día como si se tratara de una batalla entre dioses disfrazados de animales. Y, en cierto modo, no se equivocaban.
La guerra entre leones y gorilas había alcanzado un nivel casi mítico, donde la frontera entre la naturaleza y la leyenda se disolvió bajo el despiadado calor del desierto. El fin de la guerra tras la masacre del oasis, tanto leones como gorilas quedaron debilitados. Las pérdidas fueron enormes, y la escasez de alimentos dificultó la curación de cada herida. El desierto africano no tuvo piedad. Quienes sobrevivieron a una batalla aún tuvieron que enfrentarse al hambre, la sed y la soledad. Fue en este paisaje desolado donde la guerra comenzó a perder impulso, no por voluntad, sino por puro agotamiento. Las manadas de leones, cada vez más numerosas, comenzaron a fragmentarse. Los machos, debilitados, perdieron su dominio y muchas leonas abandonaron sus territorios en busca de presas más pequeñas en otros lugares. Algunos grupos desaparecieron por completo, incapaces de adaptarse a las condiciones cada vez más hostiles. Los reyes de la sabana estaban siendo derrotados no solo por los gorilas, sino por el propio desierto. Los gorilas, a su vez, pagaron un precio aún mayor. Lejos de los densos bosques que los sustentaban, sufrieron la falta de alimento adecuado. Las escasas raíces y arbustos no les proporcionaban la energía suficiente para mantener cuerpos tan robustos. Las batallas habían diezmado a los machos protectores, dejando a las manadas vulnerables. Poco a poco, comenzaron a retirarse, regresando a zonas donde aún había sombra y escasa vegetación. El último enfrentamiento importante registrado tuvo lugar en un barranco rocoso. Una manada de leones, hambrientos y desesperados, tendió una emboscada a una familia de gorilas compuesta por un solo macho adulto, 3 hembras y sus cachorros. La lucha fue rápida y encarnizada. El macho resistió con valentía, pero se desplomó bajo el peso de los múltiples ataques. Las hembras, desesperadas, lograron salvar a los cachorros, huyendo para no volver jamás a su territorio. Este episodio marcó simbólicamente el fin de la guerra. Sin líderes fuertes y con un número reducido, los gorilas se retiraron lejos del desierto. Los leones, aún presentes, permanecieron debilitados y sin gloria. El campo de batalla se vació, y el silencio volvió a dominar las dunas. Lo que había sido escenario de rugidos y gritos salvajes se transformó de nuevo en un desierto, con solo el viento como testigo. Con el paso de los años, el recuerdo de la guerra se desvaneció. Los nómadas aún contaban historias alrededor de fogatas, pero cada generación añadía exageraciones u olvidaba detalles. Para algunos, la guerra nunca ocurrió, era solo un mito. Para otros, fue una lección de la naturaleza, una advertencia sobre los peligros de la arrogancia de las especies. La verdad, como siempre, se perdió entre la leyenda y la realidad. Los exploradores que registraron estos eventos en diarios excepcionales perdieron sus notas en bibliotecas polvorientas. Pocos estudiosos las han estudiado detenidamente y muchos las han descartado por fantasiosas. Después de todo, ¿cómo se podía creer que leones y gorilas, especies de hábitats tan distintos, se enfrentaran en el corazón del desierto africano? Pero las señales persisten. Huesos encontrados en zonas desérticas muestran marcas que no pueden explicarse únicamente por la caza o la depredación común. Huellas fósiles y registros arqueológicos aún levantan sospechas de encuentros violentos. Quizás la ciencia algún día confirme lo que ahora parece una historia épica, que leones y gorilas realmente se batieron en duelo por territorio y supervivencia. Para quienes creen, el legado de la guerra olvidada va más allá de la biología. Representa la eterna lucha entre la fuerza y la inteligencia, el instinto y la estrategia, la brutalidad y la unidad. Es una metáfora viviente de cómo la supervivencia nunca es sencilla y cómo la naturaleza puede crear batallas legendarias. Así, la guerra olvidada del desierto africano no terminó en victoria, sino en silencio. El tiempo se tragó los rugidos y gritos, transformándolos en ecos lejanos. Hoy, solo quedan recuerdos fragmentados, que aún perviven en historias como esta. Y nos toca a nosotros decidir, ¿es solo un mito o una verdad enterrada en las arenas del desierto? La guerra entre leones y gorilas,
perdida en el tiempo, nos recuerda que la naturaleza es impredecible e implacable. En un escenario extremo, incluso especies que nunca deberían encontrarse pueden verse obligadas a enfrentarse. Las dunas del desierto africano fueron escenario de un espectáculo de fuerza, coraje y sufrimiento, pero también de lecciones de unidad, estrategia y supervivencia. Hoy, solo queda la leyenda. Quizás en parte mito, quizás en parte realidad, pero sobre todo, una historia que resuena como advertencia: cuando los recursos escasean, la lucha por la supervivencia no tiene límites. Quienes presenciaron esta guerra la transformaron en memoria colectiva, y siglos después, seguimos fascinados por la idea de reyes y gigantes batiéndose en duelo en un campo improbable. Ya sean hechos o símbolos, los ecos de esta guerra nos hacen reflexionar sobre nuestro propio mundo. Como leones y gorilas, nosotros también luchamos por territorio, poder y supervivencia en un planeta con recursos finitos. Quizás el verdadero mensaje de esta historia olvidada sea este: la guerra siempre cobra un precio demasiado alto, y al final, solo queda el silencio.